Iglesia de Vida te da la bienvenida al estudio de la epístola a los Hebreos. El tema central de esta epístola es la supremacía de Cristo, su supremacía como la perfecta palabra de Dios al hombre y el perfecto representante del hombre ante Dios. En este tiempo que los fundamentos son sacudidos, la epístola a los Hebreos nos presenta un rey y un reino que jamás será conmovido. Aleluya. El Señor los bendiga a todos, hermanos, hermanas, amados. Estamos ya listos para tener nuestro estudio de Hebreos. Estamos también en esta semana que ya faltan poquitos días para nuestro evento, y queremos animarles a estar orando, hermanos, por esta actividad especial que vamos a tener como iglesia. Que Dios les bendiga. Y en este momento queremos tener un momentito de oración. Le invitamos que se una, amén, que se una con nosotros para orar. Amén. Padre amado, gracias. Gracias te damos por todas tus bondades, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de todos tus hijos. Y yo sé, Señor, que estamos en este momento clamando a un Dios vivo, a un Dios amoroso, Padre amoroso, un Padre lleno de misericordia que oye nuestras oraciones. Y Padre celestial, nos unimos, Padre bendito, en este momento precioso de oración para pedir, Padre, que tú te manifiestes en cada necesidad de tus hijos, de tus hijas, porque, Señor, sabemos que hay muchas cosas que solo tú puedes arreglar, que solo tú puedes traer paz, traer solución, Señor. Y pedimos que tu gracia, Señor, que tu amor sea derramado en cada una de las necesidades espirituales, materiales, físicas, emocionales. Padre, trae tú, Señor, tu perfecta paz, tu gracia, tu unción en la vida de cada uno de nosotros. Oramos, Señor eterno, por los que están muy malitos de su cuerpo, que tú los toques, que tú los visites en su casa, en el hospital, que tú hagas milagros preciosos que tú puedes hacer, porque nada es imposible para ti, Señor, nada es imposible para ti. Y estamos confiando que tú harás obras grandes, preciosas, que tú vas a llenar también, Señor, de paz cada corazón que está angustiado, que está afligido. Tú dices en tu palabra, haga oración. Y hoy hacemos este momento de orar, de clamarte a ti, porque tú intervengas, Señor, en todas las situaciones difíciles. Gracias por oírnos, gracias por lo que estás haciendo y por lo que tú obrarás, Señor. Gracias por este momento y por estudiar hoy tu palabra. Gracias por darnos este privilegio. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Aleluya. Dios les bendiga. Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches, papi. Hijo. Estamos contentos que esta semana es el evento que hemos estado orando y esperando. El sábado es el evento para los jóvenes. Recuérdense, a partir de las 10 de la mañana, adolescentes y jóvenes. Queremos que nuestros jóvenes tengan un tiempo de compartir, de disfrutar. Amén. Entonces hemos preparado una cantidad de cosas preciosas en las que cada uno de ellos puede tener un tiempo de solaz, de disfrutar, de poder conocer a otros hermanos y darse a conocer él también. Y por supuesto, recibiendo palabras, siendo ministrados. Es una cosa preciosa. Y el domingo toda la iglesia. Hasta las 4, ¿verdad? De las 10 de la mañana las 10 a las 4. Amén. Ahí vamos a almorzar todos juntos, vamos a compartir. Hermano, tenemos ministración, hermano, tenemos palabra, tenemos talleres
será una cosa preciosa. Y hay un regalo especial para los niños también. Los niños van a tener un programa especial, pero hay un regalo especial para los niños este domingo en nuestra actividad Hijo de la Promesa. El enfoque, hermanos, de esta actividad es el reto de Dios de vivir una vida santa para nosotros. Amén. Una vida santa. Ese es el reto de Dios. Dice, vive una vida santa. Y entonces queremos estudiar la palabra para que nos rete a que este año seamos victoriosos en Cristo Jesús. Este año que viene, quiero decir. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Comenzamos versos 17 y 18 porque hay una Capítulo palabrita 2. que estamos estudiando. Amén. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Si leyéramos solo el versículo 18, pareciera como que Jesús vino aquí a la tierra solamente como para echando la mano en las aflicciones, en las angustias, en las necesidades. Algo pero, más materialista. Como es el enfoque de muchos ministerios, tristemente. Y yo te decía vos hace varios, tal vez el año pasado creo que fue, que es bien interesante cómo la misma iglesia que antes atacaba un pensamiento materialista, ahora se volvió materialista y que totalmente contraria a sus posturas en lo materialista, pero materialistas al final, ¿verdad? Entonces no podemos enfocarnos solo en lo material. La palabra ostentación, el glamour, Sí. La foto, la apariencia. Wow. Ahora, ¿cuál es la palabra? La palabra es expiación. Y cuando hablamos de expiación, tenemos que hablar de un Dios airado. Exacto. Airado contra el pecado y el pecador. Todo el tiempo, dice Todo la el Biblia. tiempo. Ahora, cuando uno dice Dios airado, no tenemos que ver esa actitud de Dios comparada con la de los hombres, porque la ira del hombre no se parece en nada a la de Dios. ¿Por qué? Por la naturaleza del hombre. El hombre es pecador, es inconstante. Y por lo tanto los dioses que el hombre ha creado y están airados, están enfurecidos, están enojados, no tienen nada que ver con la ira santa del Dios Todopoderoso. Correcto. Entonces, cuando decimos ira, no lo tenemos que estudiar en el contexto de la ira humana, ni de la ira de la idolatría creada por los humanos. Es algo totalmente separado de nosotros porque es la ira santa de Dios. ¿Cómo pudiéramos decir? Digámoslo. La ira del Dios bíblico es distinto del Dios enfurecido de los paganos, al menos en tres formas. Digámoslo. La primera, el Dios de la Biblia es eterno y es inmutable, nunca pierde los estribos, nunca se sale de control correcto. o juzga a sus criaturas de manera caprichosa. Eso dice Romanos 2:5. 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mire, pues, tres formas en las que la ira de Dios es diferente a la ira humana y a la ira de los dioses creados por los humanos. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de Romanos 2:5, porque hay un orden de las cosas que el hombre está haciendo para acumular esa ira. O sea, no es algo totalmente estipulado, pensado por el Señor. Sí. Es su dureza total. Y su corazón no arrepentido. Exacto. Eso va acumulando. Y llevan un registro de esas cosas. Correcto. Y dice justo juicio de Dios. Y eso mismo dice Salmo 19:9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dos características. Dios juzga según verdad. Hermano amado, ahorita fíjate que estaba oyendo de un hombre que en los Estados Unidos el mismo gobierno tuvo que compensarlo por los años que lo tuvo en la cárcel injustamente. Sí, porque hubo un error. Porque el hombre no sabe
no tiene todos los datos, ni sabe todas las cosas. Ni es justo. Y no conoce el corazón. Dios sabe todas las cosas, tiene todos los datos y conoce el corazón. Por eso sus juicios son Justos. verdad y todos justos. Y es que en el ejemplo que vos ponías, la justicia aplicada por el hombre no es justa muchas veces. En cambio, la justicia que Dios va a aplicar sobre esta tierra tiene detrás que vino el Salvador, que vino una medicina al mundo para el problema del pecado, y por lo tanto la ira del Señor va a venir porque ya antes envió una solución para ese pecado. ¿En qué otro aspecto es diferente la ira del Dios bíblico de la ira del hombre y de la ira de los dioses creados por el hombre? El segundo punto, ¿cuál es? El Dios de la Biblia no es apaciguado por un soborno, no es que le llevaron un regalito, le dieron un dinerito, algo abajo de la mesa, sino que es apaciguada por su propia sangre. Ahí está la muchacha enojada con el novio, le lleva una serenata y la patoja se alegró. No, Dios jamás, Recibe serenata. jamás. ¿Sabe cómo dice Dios? ¿Sabe cómo dice Dios? No quiero tus ofrendas, no quiero tus sacrificios. Me cansé de eso, ¿verdad? Él dice, no los quiero, dice, estoy Ya cansado. Ya. Lo único que satisface a Dios es el sacrificio que Él mismo preparó por medio de Jesucristo. Ahora, eso no es una idea de nosotros, eso es lo que dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él ganó por su propia sangre. Fíjate, Pablo, que hubo una película que una parte la vinieron a filmar aquí a México. Y entonces hablaba de los sacrificios humanos de los mayas. Y entonces se podía ver, y igual en la película se lee en los relatos históricos, ¿verdad? Aquella mujer que llevan y que ella intenta ver cómo se suelta. Hay que amarrarla. ¿Para qué? Para sacrificarla. Hermano, esa muchacha es un sacrificio de la gente, pero ella no está rindiendo ese sacrificio. Ella está viendo a ver cómo se zafa el sacrificio. En cambio, encontramos en el relato bíblico, en la historia de la palabra del Señor, que Cristo se entregó voluntariamente por nosotros. No lo hizo a la fuerza, lo hizo para calmar, apaciguar, para vindicar la gloria, para apaciguar la ira de Dios, pero voluntariamente, no a la fuerza. A ninguno capturaron. ¿Cuál es la tercera cosa en la cual es diferente la ira de Dios, de la ira del hombre y de la ira de los dioses que el hombre ha creado? Ya hemos estudiado en estos días, hermano, que en la Biblia que es claro que Dios está enojado contra el pecador y contra el pecado, contra las dos cosas. Correcto. Pero a pesar de eso envió a su Hijo como nuestro sacrificio propiciatorio por amor a nosotros. Él lo hizo por amor. ¿Cómo dice ese versículo tan conocido de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios. Escucha, hermano, ya lo vamos a ver un poquitito después, más adelante quiero decir, pero escúcheme. Es el amor de Dios el que manda a Jesús. No es que cuando murió Jesús, Dios nos comenzó a amar a nosotros. No, antes. No. ¿Sabe cómo dice la Biblia? Antes de la fundación del mundo. Y eso quiere decir que antes de que tan siquiera existiera pecado, Él ya nos había amado. Correcto. Ahora, eso no quiere decir que Dios va a perdonar a todo el mundo y lo va a mandar al cielo y el infierno se va a quedar solito. Eso no quiere decir eso. Son dos cosas completamente distintas. Mire, es que aquí estamos tratando, hermano, mire, cuando hablamos de estos aspectos, ¿dónde comienza la cadena? La cadena de pensamientos que tenemos que hilar, quiero decir. ¿Dónde? En una pregunta. ¿Por qué murió Jesús? Fíjate, Pablo, que algunos piensan que Jesús murió con un propósito didáctico. Para que miren tan duro que es el pecado. Para que se den cuenta hasta dónde lo lleva el pecado a uno. Ese es un propósito didáctico. No, la esencia de la muerte de Cristo no es con propósito didáctico.
con un propósito emocional. Exacto. Es que Dios quiere decirnos hasta dónde Mostrar nos su amor. ama. Como le dicen a los niños, Ajá. ¿hasta dónde me amas? Hasta la luna y de regreso, Eso, dice el sí, niño. pues. Entonces Dios dice, ¿saben cómo los amo yo? Miren Mandé la a mi cruz Jesús. y miren cómo los amo. No es un aspecto didáctico, no es un aspecto emocional. Tampoco, menos un error de cálculo y que mandó a su hijo a enseñar cosas lindas, pero la gente no quería esas cosas lindas y lo mataron. No es tampoco una victoria de Satanás y de los demonios. Absolutamente nada. No. O que hay tan feo el diablo al morir Mató. Jesús es para que el diablo ya no nos moleste. No. Sí tiene ese componente, pero es que La deuda no es con el Satanás. diablo tiene un problema con Dios. Exacto. Pero yo tengo un problema igual que el diablo con Dios. De la Que misma solo índole. puede ser solucionado por la sangre de Cristo. El del diablo ya no. Porque como ya leímos aquí, no socorrió a los Exacto. ángeles. Eso te iba a decir. Pero sí a nosotros. Es que es maravilloso, ¿verdad? Porque Correcto. el diablo y nosotros tenemos un problema de pecado con Dios, pero la salvación no fue ofrecida a los ángeles caídos. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Históricamente podemos decir desde una perspectiva humana que la respuesta es sencilla. Los líderes judíos conspiraron contra Jesús. Judas lo traicionó, Herodes y Pilato lo juzgaron y los soldados romanos ejecutaron su muerte. Eso lo pudo haber dicho cualquier periódico. Si Jesús hubiera muerto ayer, en toda la prensa hubiera salido eso, ¿verdad? Hubiera dicho, bueno, se unieron contra confirmó él. que uno de los apóstoles de él fue el que lo vendió y entonces el partido político de este. Eso pudiera ser, ¿va? Y bueno, eso es lo que dice la Biblia, ¿va? Varias personas y grupos. Lo clavaron en la cruz por manos de impíos. Eso es lo que dice. Mire lo que dice Hechos 2:23. ¿Cómo dice? A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Es que la Biblia dice que gente impía, gente mala, Por supuesto. mató a Jesús. Ahora, hay más cosas a considerar. No podemos quedarnos solamente con esto. Ajá. Como también dice Lucas con anterioridad en el mismo versículo que acabamos de leer, Jesús fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Volvamos a leer Hechos 2:23 entonces. Lea con nosotros. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí hay el autor material y el autor intelectual. Sí, y está mero complicado. El autor intelectual no fueron los inicuos. No. Esos fueron los autores materiales de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo está en las manos de ellos materialmente. Pero es un pacto eterno hecho por la Trinidad por amor a nosotros. Sí, así. Y eso es una cosa que nosotros debemos de manejar en nuestra cabeza, pero sobre todo en nuestro corazón, para que nuestra vida cristiana en el día a día tenga el sentido que debe de tener. O sea, por supuesto que había un soldado romano ahí parado que materialmente está actuando la muerte de Cristo, Correcto. pero Dios fue el que lo entregó. Ajá, ajá. Entonces, Pablo, Danilo, ¿cómo sería aquí la cosa? Para llegar al punto, para llegar al meollo del asunto, la pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué murió Jesús? Entonces debemos de pensar que desde el punto de vista de Dios, teológicamente, desde la perspectiva de Dios, podemos mencionar dos razones principales por las cuales murió Cristo. O sea, para responder a la pregunta que ¿por qué murió Jesús? No tenemos que desenmarañar el entuerto político. Que había, por supuesto. No. La conspiración religiosa. Que había, pero no era eso. Es que no es de que, mire, pues es que tenemos que saber que era el, como decimos, el cuco de Herodes. No, ahí podemos nosotros estudiar la historia. Pero, hermano, la respuesta, ¿por qué murió Jesús? Se la tenemos que preguntar a Dios. Exacto. No a Pilato, no a Herodes. Y querer responder No a Judas. responder esa pregunta históricamente
es pisotear la sangre de Cristo, es no entenderlo. Y tristemente, Pablo, algunas personas que no entienden la expiación de Cristo, que no entienden por qué Jesús murió, y se les nota en su predicación, ay, que mire cómo nos amó, que se entregó por nosotros tan lindo. Eso es aquel héroe que está viendo que una niña la va a atropellar un carro y él se tira y quita a la niña y él se golpea. Ay, tan lindo el hombre que salvó a la niña. Y mi amado hermano, no fue altruismo lo que hizo que Jesús muriera en la cruz. Preguntémosle a Dios, a Dios, es que eso es lo importante. Mañana seguimos. Vamos a ver cómo Dios respondería esta pregunta si nosotros le decimos, Dios, ¿por qué murió Cristo? Amén. Dios les bendiga.